te parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Buenas tardes, amigo Rodrigo. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, estimado Jorge. Lo noto con la voz un poco cambiada. Un poco tomada, si se quiere. Ando con algo de tos, producto de ser un fumador. ¿Anda tomado o anda con la voz tomada? Estuve tomando... no, tengo un poco la voz tomada. Yo no soy de beber en exceso. Ah, en exceso. En exceso, claro. Después entra discusión qué es un exceso, cuántos litros. A partir de cuántos se litros considera un exceso. Claro, y graduación alcohólica de 70, eso ya es un exceso. Digo, estimado Rodrigo, si me lo permite, hoy vamos a tener un programa del género tiro, líos y collagolda, podríamos decir. Vamos a hablar, lo voy a decir de otra manera, vamos a hablar de hechos sociales que involucran a la fuerza policial y a un determinado tipo de población, puntualmente al bandolerismo, a los bandidos. O sea que yo me pasé 3 días buscando una síntesis para que usted me diga que no. Acá hay tiros, líos y collas goldas. Sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar de aquellos inicios del Neuquén territoriano, no tan inicios, porque vamos a hablar de una determinada franja de época que va en los principios del siglo XX hasta más o menos la década del 30 incluida. Épocas ásperas en el territorio. Muy áspero, como dice usted. La fuerza policial no estaba bien pertrechada, tampoco había buen reclutamiento, se reclutaba lo que había. A lo que haiga, como diría un conocido, hacía el tuntún, una persona iba, se ofrecía, estaba el puesto vacante, no se le preguntaba nada. También... Sabemos de los casos de aquellos, por ejemplo, antes de esto, ¿no? De gente de tomada que venía de Chile con problemas legales. Y era reclutada para la policía, creo que en Chosmalal. Sí, lo hemos hablado, sí, en un programa sobre gente que ingresaba a la fuerza policial proveniente de Chile con pedido de captura del país vecino, pero que era tomada por la fuerza en el territorio neuquino, más que nada por la escasez de mano de obra, por ponerle un nombre. Acá estamos justo en el escritorio con un libro de Gabriel Rafar que se llama Tiempos de violencia en la Patagonia. Dicho sea de paso, lo tengo autografiado por Gabriel. Mire usted. Cuando le pedí que me lo autografiara me miró raro, porque se ve que no es muy habitual que le pidan que le autografíen un libro. No es como, por ejemplo, Felipe Piña. Y no es que Felipe Piña no se lo merezca, en realidad lo tengo bien considerado, pero Gabriel Rafar ha escrito bastante, tiene un trabajo muy prolífico sobre la historia de nuestra región, no solo de Neuquén, sino la historia regional. Y mirando sus trabajos es que en cierta forma nos inspiramos para hacer este programa, el programa de hoy, de esos tiempos violentos en la Patagonia, puntualmente en Neuquén, pero lo que vamos a narrar aplica también para el resto de la Patagonia, porque son situaciones bastante similares. No es que vamos a hacer un perfil del bandido, un perfil psicológico, o vamos a tratar de establecer algún modus operandi
de las distintas bandas, sino que vamos a narrar hechos puntuales, sucesos que alteraron la vida de la sociedad en esos tiempos y que infundieron mucho miedo tanto a la población como a la misma policía. Había un problema grande que era el tema de las distancias, la falta de caminos y de caminos seguros. También la ausencia de medios de comunicación. El territorio estaba muy escasamente poblado y daba esa sensación de una soledad que algunos historiadores regionales lo denominaron la frontera final. Perdón, la última frontera. No, digo la frontera final, me confundí porque vio que soy fanático de Viaje a las Estrellas. Ah, Lo han denominado la última frontera. Ese es el término que utilizaron para tratar de dimensionar qué es lo que se estaba viviendo, cuál era la sensación que prevalecía en determinados ámbitos, las fuerzas policiales, las sociedades de frontera. Cuanto más cerca de la cordillera, más aún se podía visibilizar ese tipo de... acá podría yo inventar otra síntesis, otra definición. Eran tiempos de inseguridad. ¿En serio? Estuve brillante ahí, no me Sí, puede sí. negar. Usted acaba de inventar un término. Un término, sí, sí. La gente vivía como una sensación de inseguridad constante. Sí, claro, sí. Mire usted. Pero... Y también estaba la fake news, por ejemplo. Claro, no, sí. Bueno, usted me parece que es un viajero del tiempo, pero... Para no decir que me acuerdo de principios del siglo pasado. Usted juega mucho con eso de mi edad, ¿eh? Algún día lo vamos a charlar seriamente, café de por No, pero medio. usted ya lo reveló. Pero que yo me haga propios chistes. El problema no es la edad real, sino es la sensación de edad, ¿no? Que es otro tema. Usted con esa voz aguardentosa. Aparento mayor edad, Claro, 89. Le decía que el temor de la población un poco exacerbaba esos ánimos de manera que muchas veces se corrían rumores, infundados por cierto, sobre la presencia de extraños. Cada vez que veían a alguien medio raro, empezaban los rumores, empezaban los decires, empezaban a advertir a la policía. Por ejemplo, había casos como este que voy a narrar ahora, de 1905, cuando un comisario de la zona del Nahuel Huapi, en la zona limítrofe entre Río Negro y Neuquén, envió un telegrama exigiendo el urgente auxilio de una partida militar para afrontar el asalto a la comisaría, a las oficinas del juez de paz, la amenaza de asesinato del máximo funcionario policial del lugar, O sea, él. y de uno de los titulares de la más importante casa de comercio local. O sea, con ese telegrama, inmediatamente el Regimiento 3 de Caballería de San Martín de los Andes, Que convengamos, no estaba ahí a la vuelta. no estaba ahí a la vuelta, había una buena cantidad de kilómetros y como dijimos antes, los caminos había que adivinarlos porque muchas veces iban por huellas. Le decía que el oficial al mando de esas tropas del Regimiento 3 de Caballería inmediatamente se prepararon y recorrieron los 150 kilómetros que había desde San Martín hasta esta zona al galope, o sea, no al paso, al galope, porque el telegrama Están asaltando la comisaría. era bien preciso. Cuando llega este oficial con sus tropas del regimiento, se da cuenta que no habían asaltado a la comisaría, que no había ninguna partida de bandoleros, que no hubo ni siquiera disparos de armas de fuego, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se corrió la voz de que había extraños, entre comillas, merodeando, a veces con justa razón, a veces dijimos razones infundadas, y ante la duda, este comisario dijo, mejor que vengan los del regimiento, así me siento más protegido. Me hubiera gustado ver cómo le explicaba luego al comandante de ese regimiento que al galope 150 kilómetros llegó para enfrentarse con una situación dantesca y resulta que no pasaba nada.
No se lo debe haber tomado con mucha gracia. No, además fue una situación. Vamos a ver si cuando desarrollemos un poco el tema, voy a volver a esta fecha y a este suceso. No es que no pasó absolutamente nada. Sí pasó, pero no pasó lo que describían ahí, sino que sucedió otra cosa y que ese pedido de auxilio tal vez fue una manera de cubrirse de algún exceso que se estaba cometiendo en esa comisaría. Le decía que muchas veces se hacía correr esa voz de alarma cuando había algún visitante en algún pueblo, paraje, caserío, en algún lugar de la cordillera, cuando había un desconocido que tal vez andaba a caballo y armado. Nosotros muchas veces mencionamos que era lo más habitual andar armado. Es más, también dijimos que era un suicidio no ir armado, porque estamos hablando, como dijimos, de la última frontera o la frontera final, parafraseando a Viaje a las Estrellas, y era un lugar que era solo para, como decimos en el barrio, era para el más guapo, no era para cualquiera. También daba la voz de alarma cuando encontraban animales sueltos, extraviados, que no se sabía de quiénes eran esos animales, porque estaba la sospecha de que tal vez los dueños habían sido ajusticiados, pongámosle ese nombre. También cuando aparecía a lo mejor un caballo con toda la montura pero sin el jinete, cuando encontraban restos de vacas recién carneados y no se encontraba explicación de quién fue el que lo hizo. También era habitual estar muy asustados cuando un arreo de algún tropero que llevaba ganados o también mercaderías no llegaba en los días estipulados porque se sospechaba de que algo le había pasado en el camino. Otro de los motivos por los cuales la gente se alarmaba y mucho era cuando se interrumpía la comunicación telegráfica. Y esto, en cierta forma, Tenía su motivo. tenía su motivo. El cable del telégrafo obviamente puede ser cortado por una tormenta, un árbol que cae arriba del cable y lo corta. De hecho, nosotros acá en Plotier se nos corta la luz constantemente porque algún álamo cae arriba de un cable luego de un fuerte viento. Pero también podía deberse a que alguien lo cortaba intencionadamente. Cuando se iba a saltar a algún lugar, lo primero que se hacía era cortar el cable del telégrafo para que no pudieran pedir ayuda ni pudieran pedir ningún tipo de auxilio. Ese temor, esa Paranoia casi. era muchas veces también cuando había alguna persona, como varias veces leí el término, de mal vestir. Yo a veces digo portación ilegal de cara, porque es la única razón de que una persona de mal vestir pueda causar tanto temor entre un grupo de gente. Era también motivo de alerta cuando se sentía, se escuchaba de que en algún boliche con despacho de bebidas se producía alguna disputa con peleas, con golpes, y entre los protagonistas había gente que no era del lugar. Cualquier cosa que alterara un poco la paz o que alterara lo que habitualmente se conocía, lo que ellos tenían como una vida no. Ponían en guardia a toda la población, digamos, ¿no? De algunas, varios de los hechos que eran comunes. Por ejemplo, esto de que hubiera algún tipo de problema en algún lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, amigo Rodrigo. Hemos estado en más de un entrevero de los que tuvimos que salir espalda con espalda. No sé de qué me está hablando. En Me el parece que tiempo. usted se confundió. Sí, es probable. Volviendo al tema, 15 años después de ese supuesto ataque a la localidad de Nahuel Huapi, ahí en territorio rionegrino, se empezaron a sentir rumores sobre la proximidad de bandidos dispuestos a todo. Así decía, por ejemplo, una nota del diario Río Negro, que en esa época no era diario, era semanario,
Le quiero decir con esto que el rumor y las desmentidas formaban parte de esa prevención en que se hallaba esa sociedad que estaba muy sensibilizada El problema con este por estos medio era temas. que entre la noticia y la desmentida podía pasar una semana. A lo mejor la desmentida, como dice usted, pasaban varios días o semanas. Hay muchas situaciones. Nosotros acá sobre la mesa tenemos varios episodios puntuales. No sé si vamos a alcanzar a narrar todos. Por ejemplo, acá estoy mirando uno puntual. Este ya es de la década del 30. Acordémonos que todo lo que estamos narrando ahora tiene un lapso de tiempo de unos 30 años. Un episodio de la partida comandada justamente por Juan Bautista Bairoleto, uno de los bandidos más célebres y del cual vamos a hablar algunas veces. En este programa lo vamos a mencionar varias veces y también a lo mejor algunos episodios puntuales que creo que merecen programa aparte. Pero le decía que unos integrantes de esta partida comandada por Juan Bautista Bairoleto llevó a cabo varios asaltos y eso provocó el temor de una franja bastante amplia de la población de Río Negro y del Neuquén. Acá vamos a tener muchas veces que decir que no es exclusivo del territorio neuquino, por eso al principio del programa hablamos de más que nada la Patagonia, aunque nosotros solamente vamos a tomar los casos neuquinos o los próximos a Neuquén, como por ejemplo podría ser algún hecho, no sé, en General Roca. Sí, o que se iniciara aquí y terminara en Chile, por ejemplo, de los que hay varios. Ah, exactamente, exactamente. Muchas veces las detenciones de pobladores incluían escenas de bastante violencia policial, pero esa violencia más que nada aplicada, como ellos le llamaban de manera preventiva, ante el desconocimiento y también incluso con la veña, con la autoridad que le daban los superiores de poder, en caso de que se les complicara la cosa, por ponerle un nombre, de poder resolverlo directamente por mano propia. Vamos a ver varios casos de ese tipo. Por ejemplo, acá estoy viendo el caso este de la partida comandada por Juan Bautista Bairoleto, puntualmente de Víctor Elmes, que era uno de los lugartenientes. Usted sabe que en el imaginario social del bandido, más allá del hecho delictual, del delito en sí, a veces se presentaba también una imagen, una representación romántica, una especie de construcción que, además de agigantar su figura en cuanto a sus delitos, o sea, si la persona había matado a 3 en el imaginario popular, en la construcción no mató a 3, mató a 20, pero también se destacaba el tema del aventurerismo, el arrojo, la valentía. Acá estoy mirando un parte de la policía rionegrina que en el sumario que habían abierto cuando matan a Víctor Elmes, ahora vamos a tratar de contar qué fue lo que pasó con este lugarteniente Bairoleto, dice en cierta forma, como para desligarse de toda responsabilidad, dice que se trataba de un elemento audaz, de una temibilidad sin igual. Temibilidad me encantó. Temibilidad. Acaba de inventar una palabra ese señor. Bueno, Sí, sí, acaba bueno. no, lo hizo hace unos cuantos años, pero... Claro, por supuesto. Eso lo leí textual acá del sumario. Esto lo escribieron en el sumario policial y justamente de esa manera contribuían ese imaginario a engrandecer esa construcción poniendo términos que generalmente no son términos usados por la policía. Yo podría decir, a lo mejor si el policía hubiera sido un poeta, le seguía agregando términos, valiente, arrojado, audaz, osado, atrevido, intrépido, seguro, resuelto, todos esos términos que sirven para engrandecer la figura de quien, en este caso, comete un delito, pero que es representado de una manera romántica, caballeresca, por un sector de la sociedad. Supongo que tiene que ver con la falta de profesionalidad de la policía, ¿no? Porque
así como tenían dificultades que vamos a ver en el caso, por qué actuaban a veces de una manera, también pasaba con el trato cotidiano con la gente del pueblo, de esos pueblos. Por lo tanto, cuando aparecía alguien que los desafiaba y que veían, se notaba el temor en la misma fuerza policial, que estamos hablando de gente poco preparada, se prestaba para esa romantización y esa admiración por la vida aventurera de algunos personajes, que en definitiva en la mayoría de los casos eran delincuentes, lisa y llanamente delincuentes, aunque también se oscurecía su imagen para justificar muchas veces un accionar un poco, ¿cómo decir?, poco caballeresco, si se quiere, justamente al momento de apresarlos. Este caso, por ejemplo, el de Víctor Elmes, se lo cuento así muy rápidamente. Fue capturado en 1932. Ese mismo año en que fue capturado, fue responsable de un intento de motín en la cárcel donde estaba alojado. Lo alojaron en la cárcel de Viedma. El intento fue que en un momento de distracción de los guardias redujo a uno de ellos, le quitó el fusil y junto con otros presos accedieron a los techos. Pero bueno, la rápida acción policial o de los celadores, como se le decía en aquel momento, obligó a Elmes a la rendición. Años después, y ya nuevamente en libertad, se lo responsabilizaba del disparo sobre un policía rionegrino, Macedonio Reynoso, al cual mató. Eso ocurrió cerca del paraje Casa de Piedra, donde está el embalse, digamos al norte de General Roca, más o menos, para tener una idea para la gente que escucha el programa y que no sabe exactamente dónde queda. Pero la parte más aventurera, más romántica, el final de este cómplice de Juan Bautista Bairoleto fue que a fines del año 37, cuando lo estaban enviando de regreso a la cárcel de General Roca, el camión que venía en un camino de tierra, venía así bamboleándose. Aprovechó don Víctor Elmes un movimiento del camión, un movimiento brusco del camión, y a pesar de que se encontraba esposado, se apropió de un hacha que estaba en el camión y dice, ¿cómo puede, en un camión que transporta presos puede haber un hacha? Bueno, tiene una explicación. Muchas veces a los presos los mandaban a trabajar. La partida anterior a ese viaje en camión habían ido a cortar árboles y llevaban hachas y se olvidaron de bajarlas. Don Víctor Elmes, que era tipo de acción, la vio y dijo, esta es la mía. Aprovechó el movimiento brusco del camión por esos caminos irregulares en el cual lo transportaban, y a pesar de que estaba esposado, como dijimos, se apropió una de las hachas y atacó a los vigilantes que estaban en el camión. Había, aparte del chofer, había dos vigilantes más, también iban otros presos. Bueno, la cuestión, haciéndosela rápida, es que logró tirar a los dos vigilantes, a los dos celadores que iban con él, los tiró del camión. Logró atacar al que estaba manejando, al chofer, también lo tiró. Dos de los presos que estaban con él se tiraron del camión. Otro preso lo atacó como queriendo detenerlo, lo empujó y lo tiró del camión y él se escapa en el camión. Esas escenas que uno dice en las películas, no, no puede ser, no. Este lo hace porque, no sé, porque es Sí, Indiana porque Jones. claro, y la produce él, la dirige él y habría que ver cuán rápido se bajaron también esos guardias cuando vieron a este hombre encolerizado, hacha en mano, dispuesta a todo. Si es que él los arroja del camión o si ellos de manera preventiva dice, ante la duda, yo me voy de acá. Se genera tanto miedo y se agiganta tanto la figura de estos personajes que es muy probable, que lo del hacha tal vez haya ocurrido, pero todo lo demás que acabo de contar, que en realidad forma parte del sumario policial, tal vez no haya ocurrido, sino que sea una forma de cubrirse por los excesos que se produjeron después. La cuestión es que don Víctor Elmes logra escaparse con el camión. No va muy lejos. No va muy lejos porque le disparan los policías que estaban en tierra, aparentemente le pegan en los neumáticos, él para, se escapa a pie, estaba en la zona de General Roca, se va como yendo para el río Negro y
misteriosamente aparece muerto días después con 2 balazos. Según lo que dice o lo que dicen los partes policiales, se tiró a uno de los canales de riego y apareció varios días después ahogado a varios kilómetros en el Río Negro. Pero el tema de los balazos queda o deja un manto de duda. Si con eso no se cerró el tema directamente, además también estaba el tema de que la policía se sentía legitimada para hacer ese tipo de acciones. De hecho, hubo varias. Tenemos un ejemplo en Neuquén en el año 16 con los episodios de Zainuco. Muchos presos, muchos bandoleros con prontuario gravísimo que directamente fueron ultimados porque, como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia, y los policías querían terminar directamente con ese raíz delictivo de esa manera y no entregarlos a la justicia ni que fueran nuevamente a prisión. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de estos temas de bandidaje, bandolerismo en aquellas primeras décadas del territorio. ¿Tenemos alguna página musical? Como estamos hablando de bandidos y ¿Me de suena León bandoleros, no, mire usted. porque Era... primero que ya lo pasamos en otro, Sí. en otro programa. Y segundo que sería demasiado obvio. Aparte, los bandidos de León Gieco no son como los de acá. Son distintos. Pero no, un tema, escúchelo. Yo recuerdo aquellas noches y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a